Lo tengo en línea porque es el tema, obviamente, de la semana, del mes, y me animo a decir que de acá hasta fin de año, lo que ha pasado con este doble conforme, como llaman algunos. Esto es lo que ayer finalmente la Cámara de Casación deja firme la sentencia. De acá es donde la gente empieza a no entender, ¿está firme? ¿No está firme? ¿Falta la Corte? ¿Puede ser candidata Cristina? ¿Puede no serlo? ¿Qué significa el doble conforme? Lo tenemos en línea a alguien que de esto sabe y mucho. Es el abogado constitucionalista Félix Lonigro, a quien ya saludamos. Félix, Daniel Quintero desde Félix La Rioja te saluda. Félix, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, un gusto. Gracias por atendernos, Félix, como siempre. Bueno, don Félix, ¿cómo es este tema? Porque ayer escuché a muchos abogados, analistas, políticos decir, bueno, hay una biblioteca que dice que puede ser candidata con este doble conforme, confirmanos, Félix, si esto es un doble conforme, y otros dicen no, ella obviamente va a ir a la Corte Suprema y ante esa instancia recién podría no ser candidata. ¿Qué dice realmente la Constitución? No, la Constitución no hace referencia a eso. Uh-huh. Es la Ley de Partidos Políticos es la Ley de Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral en conjunto los que establecen que una persona que está sometida a proceso puede ser candidata hasta tanto tenga condena firme. Del mismo modo que pasa para votar, es decir, los que no pueden votar son aquellos que están detenidos, que están con condena, pero si no es condena firme pueden votar en las cárceles. Bueno, lo mismo rige para el candidato. Quiere decir que Cristina Fernández, con una condena ratificada por la Cámara de Casación, aún está habilitada. Por eso se habla de la ficha limpia, porque quieren que el Congreso sancione una ley, pues como ocurre en algunas provincias, con Mendoza, como ocurre en Brasil, sí, ¿no? Como ocurre en Uruguay, en Chile, en los que cualquier ciudadano que tiene una condena de segunda instancia, aunque todavía no esté firme, para que esté firme tiene que pronunciarse en la Corte, no puede ser candidato. Bueno, acá no. Con lo cual, salvo que el Congreso saque ficha limpia, o salvo que la Corte ratifique esta sentencia antes del proceso electoral del año que viene, en cuyo caso eso ya quedaría inhabilitado, bueno, señor Cristina, es posible que sea candidata. La Corte, Félix, no tiene plazos, ¿verdad?, para expedirse. No, la Corte no tiene plazos. No, la Corte no solo no tiene plazos, sino que además a veces juega políticamente con los tiempos. Claro. Muchas veces, fíjense ustedes que, por ejemplo, el tema de la coparticipación que Alberto Fernández le sacó a la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Rodríguez Larreta y demás, la Corte, y eso que intervino la Corte en instancia originaria, sin pasar por los jueces inferiores, fíjense que la Corte dictó una medida cautelar y después flotó hasta que las partes se pusieron más o menos de acuerdo y la Corte va manejando los tiempos. El año que viene es un año electoral, la persona respecto de la cual tienen que ratificar la condena es una figura política, va a ser candidata. A lo mejor la Corte va a decir, nosotros no queremos hacer olas en un momento así, no queremos con una sentencia ni favorecer ni no favorecer. A ver, algo parecido pasa, pero en otro orden, ¿no? Pero puede ser un ejemplo asimilable con el Papa. Ustedes vieron que el Papa dice, no voy a ir a la Argentina ahora porque hay elecciones, porque lo van a tomar, algunos toman la visita como algo a favor, otros en contra. Bueno, la Corte con las sentencias es igual. Mejor no es el momento, todavía no pronunciarse, y tengo para mí que la Corte el año que viene no va a pronunciarse sobre este tema, que lo va a dejar para el 26. Félix, ¿es información o es un...? No es información, es percepción personal. Uh-huh. No sé, nosotros tenemos, a ver, de los 4 jueces que tiene la Corte, bueno, hay uno que está con un pie afuera, claro, que es Maqueda, se jubila. Pero después tenemos ahí el mismo Maqueda que está por ir, dijo, bueno, esto se va a hacer en tiempo prudencial. ¿Y qué es tiempo prudencial, no? No se sabe, o sea, es impredecible. Un día nos levantamos a la mañana y de pronto nos encontramos con que la Corte dictó sentencia en esto. Es muy probable que si lo hace la Corte anuncie que tal día va a dar a conocer el fallo. No, es realmente jugar un poco a la lotería, no sabemos qué va a pasar. Y de eso dependen muchas cosas,
porque, por ejemplo, de eso depende que Cristina pueda ser candidata o no. Por ejemplo, de eso depende el tema de las famosas jubilaciones, asignación que tiene ahora, que le han sacado. Ahora se la han sacado, pero ahora es polémico. Si la Corte ratifica el fallo de casación y el Tribunal Oral, se acabó toda esa discusión, porque el fallo hace que se pierda la haber previsional. Entonces, Félix, bueno... lo que hace la Corte, corregir, porque esto también escuché ayer a alguien que explicaba, la Corte no puede modificar, sino la Corte lo que hace es ver que el proceso haya tenido los pasos correspondientes y que las partes hayan tenido cada uno, o sea, no puede hacer ningún tipo de modificación, sino ver que se hayan cumplido los pasos necesarios y los que tienen que ser. ¿Eso es lo que hace la Corte en esta última instancia? No, a ver, la Corte es un tribunal, es un último tribunal, en los casos federales. Lo que la Corte no hace es intervenir en las cuestiones de hecho o de prueba. La Corte se pronuncia en cuestiones teóricas. Por ejemplo, le van a pedir los fiscales de la causa ahora a la Corte que califique o que condene a Cristina por asociación ilícita. Que no tiene condena, tiene doble conforme, o sea, 2 condenas por diferentes tribunales respecto de la administración fraudulenta. Sí, pero asociación ilícita no. Asociación ilícita no. ¿Puede la Corte agregarle asociación ilícita? Sí, puede, y en cuyo caso, ¿qué hace? Condena por asociación ilícita y remite la causa al tribunal inferior para que adecue la sentencia y condene por asociación ilícita. Pero ya eso es porque lo decidió la Corte. Eso sí lo puede hacer, tranquilamente. Lo que la Corte no va a andar mirando es si el proceso, las pruebas, si no se tuvo en cuenta esta prueba, si no se tuvo en cuenta la otra. La Corte se pronuncia exclusivamente en cuestiones teóricas de derecho. Y si la Corte, en función de las pruebas que hay, entiende que hay asociación ilícita, puede cambiar la calificación, tranquilamente. A ver, Félix, entonces, por ahora, el único camino que le impediría a Cristina ser candidata es si el Congreso se apura con tema ficha limpia. Sí, o que la Corte se pronuncie antes, pero claro. Eso lo veo difícil. También veo difícil lo de ficha limpia. Pero bueno, salió boleta única, tanto sacrificio que le costó al país, que por ahí una de esas, ¿quién dice, no? Félix, la última, porque sé que tenés poquito tiempo y tenés otra nota. Ustedes que son hombres de leyes, ¿conocen gente que esté con el mismo, a ver cómo la pregunta, con la misma sentencia que Cristina? Porque ayer te cuento, llegaron muchos mensajes de familiares de gente que está presa y dice, mi marido, mi hijo está sin sentencia, todavía no tiene sentencia y está ahí en la alcaidía, y esta mujer ya tiene doble y no le dan. ¿Está mal eso? ¿Es irregular? No, bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Esos delitos de que tengo mi marido preso, mi pareja o mi hijo, esos son delitos, no son delitos federales, por lo tanto no interviene la justicia federal, interviene la justicia común y ordinaria, que es la justicia provincial, son los jueces de provincia. En la provincia de Buenos Aires, el estado de los detenidos, la mitad de los detenidos no tiene condena. O sea, lo que pasa en las provincias es totalmente diferente a lo que tramita en el ámbito de la justicia federal. Bien. Porque obviamente la justicia federal tramita mucho menos temas en cantidad que los que pasan por la justicia ordinaria, ¿no? Yo no me dedico al derecho penal, no soy constitucionalista, pero por eso por ahí no tengo detalles de casos o ejemplos, pero sí en general lo sé y les puedo decir que son 2 mundos distintos, el de la justicia federal, que además la Corte no interviene juntos, y los de la justicia común. ¿Qué opinás cuando algunos dicen que esto de la jubilación de privilegio que el gobierno le acaba de retirar a varios exmandatarios y aparentemente va por más? Mucha gente, para defenderlos, dice son derechos adquiridos que tienen los expresidentes. ¿Estás de acuerdo con eso? Cualquier haber jubilatorio que se concede a través de un acto administrativo formalmente válido es un derecho adquirido. Y el hecho que sea un derecho adquirido no significa que sea absolutamente irrevocable. El tema es quién lo puede hacer.
por ejemplo, el presidente puede quitarle una pensión graciable como esta, o una pensión honorífica como esta, o cualquiera, la ordinaria inclusive. Bueno, lamentablemente tengo que decir que no, aun cuando la simultaneidad de asignaciones que está cobrando Cristina Fernández sean ilegales, porque la ley 24.018 prohíbe cobrar una asignación como expresidente y otra ordinaria. A pesar de eso, en su momento hubo un acto administrativo que le confirió esa doble asignación. Ese acto administrativo es formalmente válido, aunque vaya en contra de la ley. Ella después, después Macri se la quitó, ella fue a la justicia, sí. y el Fuero Federal, en su momento, haciendo foco en otro tema, no en esto de que la ley prohíbe la simultaneidad, sino haciendo foco en que Macri, cuando le quitó la jubilación, no le notificó y por lo tanto no le dio derecho de defensa, se la quitó directamente. Entonces con ese argumento el juez federal en materia de seguridad social validó que cobre 2 asignaciones simultáneas. El tema es que después la ANSES no apeló, y ahí es cuando estaba Raberta, claro, la funcionaria acá, y no apeló. Entonces la sentencia de ese juez quedó firme. Hoy ayer el presidente, con esta resolución, que creo que fue una resolución no sé qué tipo de norma fue, porque la verdad que no la leí, aquella por la cual le quitan la asignación. Dijo algo así, Félix, Adorni, como que era una especie de cuestión honorífica y que al tener una doble sentencia no se la merecía. Algo así. Sí, pero no sé si fue una resolución, si fue del Ministerio de Jefatura de Gabinete, de ANSES, si fue un decreto, la verdad que no lo vi, pero lo cierto es que... De Petovelo salió, Félix, me parece. Y entonces fue probablemente una resolución del Ministerio del Capital Humano. Siendo así, cualquier norma que dicta el presidente contrariando a una sentencia como es la que tiene Cristina Fernández, es como si estuviera revocando esa sentencia. Y no puede el presidente revocar una sentencia judicial, ir en contra de una sentencia judicial. Entonces, desgraciadamente, porque la ANSES concedió la jubilación en su momento, y porque la ANSES no apeló después cuando debió apelar, y bueno, ella adquirió un derecho y estaba inclusive hasta avalada judicialmente, porque si hablamos de vudú, por ejemplo, a vudú de pronto le sacan la asignación, tampoco corresponde, porque eso lo tiene que hacer la justicia, pero de última el gobierno va a la justicia y listo. En cambio acá puede ir a la justicia el gobierno, pero la justicia le va a decir, ya nos pronunciamos. Entonces, Cristina Fernández desgraciadamente está cubierta en eso, y el gobierno con esto que hizo la está victimizando, le está dando un penal cuando faltan 2 minutos para terminar el segundo tiempo, y probablemente ella vaya a la justicia y la justicia le dé la razón y después tengamos que estar pagando la actualización con el retroactivo con intereses. A mí me cuesta mucho hablar de esto porque mi rol de ciudadano me pone muy feliz cuando advierto que le quitaron esa obscenidad, pero por otro lado mi mente de jurista me dice, sí, bueno, pero si un día viene el presidente y dice, condené a pena de muerte a un narcotraficante, y la gente va a aplaudir, pero yo no puedo aplaudir, porque yo tengo que pensar como un hombre de derecho. Y acá perfecto, está bien. Entonces, la última, Félix. Entonces, ¿qué fue ese anuncio? ¿Humo para la tribuna? Fue, digamos, una medida que se adoptó políticamente, porque el mismo Milei, antes de ser presidente, cuando le consultaban por esto, él decía que él no podía hacer nada con la pensión graciable de Cristina, con la asignación de Cristina. Y ahora hizo esto. ¿Por qué lo hizo? Y porque él sabe que con esta medida tiene de cada 100 personas, 90 que lo aplauden. Claro. Entonces, sí. Bueno, dirá, y bueno, porque haga juicio, pero ahora me están aplaudiendo todos. Y el problema es que así no, así me parece que no es la manera, ¿no? Félix, muchísimas gracias por atendernos y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, igualmente. Gracias por la deferencia. Félix Lonigro, un abogado constitucionalista de la hostia. Conclusión, hasta que la Corte o hasta que ficha limpia no sea aprobada, Cristina tranquilamente puede ser candidata en 2025.